4 de junio 2025, ¿cómo va el país? Bueno. Digamos, para hacerlo sintético el asunto. No va bien. ¿Sintético? No, sintetizado. O sea, sí, bueno, para decirlo ¿Cómo se diría bien, perdón? En cuatro palabras, como diría don Fernando Marcos, el queridísimo don Fernando Marcos. No estamos nada bien. Sí. O sea, en realidad es que los resultados que estamos viendo, la guerra de los relatos, lo que está pasando en el Instituto Nacional Electoral. Guerra de los relatos, qué gran frase, pues sí. Estamos en esa guerra, ¿no? O es el extraordinario triunfo o es el extraordinario fracaso, no hay medias tintas. ¿Desde dónde nos colocamos, Carmen, para poder analizar, me parece, con alguna justicia y hechos fácticos, esa guerra de los relatos que hoy estamos viviendo en el país, asociado a una elección del Poder Judicial que, como tú muy bien has dicho aquí, hemos criticado desde su principio hasta que es uno de sus corolarios finales, ¿no? Finales en la instrumentación, pero lo que sigue es gigante. O sea. Claro, pero digamos esto que apenas todavía, exactamente, en términos del ejercicio que habrá de hacerse, todavía faltan elementos para que la autoridad termine, en principio, Carmen, de contar los votos que no ha terminado de contar. Se tardaron ya, ¿no? Bueno, ya incumplieron. ¿Ya incumplieron? El plazo que ellos mismos establecieron para que saliera el resultado de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque este plazo se cumplía ayer a las 12 de la noche. Y al momento aún faltan un porcentaje mínimo de décimas, pero no se ha terminado de hacer el conteo de los votos. Y a mí me llama la atención, y empezando por ahí, por la propia autoridad, antes de entrar justo porque juega en la guerra de los relatos, tenemos una autoridad, no solamente hemos dicho ya aquí, que capturada y con elementos de mucha preocupación, porque puede estar en el escenario del futuro, tener elecciones de este tipo, de estas características, con incumplimientos de cosas y de elementos que habíamos avanzado a lo largo del tiempo, a lo largo de muchísimos años y décadas. Me preocupa mucho que la autoridad haya sido incapaz de ofrecer unos resultados y una claridad respecto de la propia información que le presenta a la ciudadanía, ¿no? Yo escuchaba aquí a Jorge el lunes, a Jorge Alcocer, decir, hay millones de votos, ¿no? Porque la autoridad no explica con claridad que una persona en la boleta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es una persona un voto, sino una persona 9 votos, en relación a los datos que vemos de hay 100 millones de votos. Sí, claro, pero tenemos una participación apenas del 12.9%. Por contar las personas más que los votos, para este propósito. Es decir, estamos ante una boleta que tiene dentro de sí 9 cargos a ser electos, lo cual dista mucho de la boleta que conocimos o que conocemos normalmente en una elección constitucional, en donde tú vas y votas por una persona, que puede estar en más de un emblema. Aquí lo que tienes es que puedes votar hasta por 9 personas, Carmen. Entonces, en cada boleta hay 9 mini boletas, para decirlo de una manera sencilla, en donde seleccionas un número y ese número se coloca en el lugar de hombres o de mujeres, ¿no? De acuerdo, pero a ver aquí, en honor a la verdad, el INE no tenía alternativa, o sea, el INE no decidió esto, el INE tuvo que instrumentar de la forma en que pudo, déjame ser en defensa también de los que resolvieron en términos prácticos algo que no decidieron ellos. Es una reforma constitucional que obliga al INE que obligó al INE y que sigue obligando al INE a organizar una elección extraordinaria en todo el amplio sentido de la palabra, en los términos que dice la Constitución. No tenían alternativa, entonces fueron imaginando cómo. Y entonces esas boletas tuvieron que ser pues diseñadas así para cumplir la obligación de hacer estas elecciones. Y por lo tanto, pues tienen estas características, estas boletas. No es que el INE haya dicho, ¿cómo lo hacemos difícil? No, es que estaba difícil desde el minuto 1. No, de acuerdo, pero no es esa la crítica. O sea, la crítica no es que haya una boleta con 9 mini boletas, ese no es el problema. El problema es que tú no le expliques al país, en tiempo y forma, con claridad,
en el lugar de estar haciendo entrevistas a las 11 de la noche a funcionarios del país, cómo es que haciendo debe leer, tiempo para que la presidenta grabe su mensaje, cómo debes leer los resultados de una elección en donde de pronto tienes que hay 12 millones de personas que fueron a las urnas, pero tienes 100 millones de votos. Le voy a explicar a México que hay una persona, 9 votos en esta boleta, sí, y que esa multiplicación no será la misma en el de disciplina y que no será la misma en ninguna de las otras boletas, y por lo tanto ir explicando eso. En este caso tampoco haces una trampa como la que tiene la propia página del instituto, en donde dices, hay recuadros en blanco y hay votos nulos. Perdón, recuadros en blanco o votos nulos, eso es un voto inválido. En este país... ¿Y se ponen separados? Se ponen separados con el propósito de que no haya el abultado número de 23% de la elección, como ha ocurrido, el 23% de las personas que votaron, 23% anularon su voto. Su voto no es válido. Esa proporción, Carmen, por darte un dato, en la elección presidencial es de 3%. Sí, pero a ver aquí, con esta complejidad, lo que ocurrió también, bueno, lo que ocurrió fue que no todas las personas votaron por todos los cargos. Entonces, en una misma boleta, o sea, en las boletas diversas, ¿no? Se pudo votar por unas sí y otras no. Se pudo participar en unas, anular no votar en algunas y sí en otras. Exacto, o anular algunas y votar en otras. O anular en algunas y votar en otras. Todo eso se llama voto nulo. Voto nulo. Pero entonces, ¿cómo le haría? Déjame preguntarte, ¿cómo entonces tendría que haberle hecho el INE para poder informar de los votos válidos, de los votos en blanco y de los votos anulados? O sea, el voto en blanco y anulado sería la misma cosa. Es la misma cosa. Pero en la misma... ¿Qué pasa cuando en una pero entonces tienes que tener una complejidad para sumar cada uno de ellos. No. A ver, en una elección constitucional, tú sacas una boleta, estás haciendo... y adviertes que en esa boleta está en blanco, porque la gente no votó, no marcó nada. ¿En dónde se carga? Es un voto nulo. Nulo, totalmente. No votó. Bueno, está bien, como un dato, ver cuáles, para estudiar, sí, cuáles casos están en blanco, sí, y cuáles casos están evidente y claramente nulificados. Eso es correcto desde un punto de vista técnico, el saberlo, porque nos va a permitir saber si esto ha sido producto de la voluntad, de la confusión, de qué. Tenemos que hacer una interpretación. Luego, separarlos en un porcentaje en una página para que no se vea que el 23% de las personas que fueron a votar anularon, uno o más casos, todos, 1, 2, 3 casos, es contribuir al relato de este éxito. ¿Cómo puede haber éxito cuando el 23%, a ver, el dato de la elección presidencial es 3, con 61% de participación? El dato de esta elección es 23, con el 12.9 de participación. Bueno, eso técnicamente debió explicarse mejor, en mi opinión, se debió argumentar mejor, y en lugar de estar haciendo, en mi opinión, conferencias del éxito, conferencias del júbilo, conferencias de todo va muy bien, conferencias de miren, esto es la fiesta de la democracia, lo que le corresponde a una autoridad electoral, que es parte de su trabajo, o por lo menos de aquella que era ciudadana, era tratar de explicarle a la población, de darle certeza a la población a propósito de aquello que había ocurrido. Y una de las máximas de las autoridades electorales es justo transparentar toda la información para que los actores y la ciudadanía sepan qué es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que tenemos hoy aquí, Carmen, y aquí empieza también la guerra de las mentiras, ¿no? Es esta mentira repetida por la presidenta de México en la guerra de los relatos tantas veces, primero tratando de hacer una comparación entre cosas que no son comparables. Y luego buscar... Por ejemplo. Bueno, pues no es comparable establecer cuántos votos se han tenido por un partido político respecto de lo que representa la elección de una persona a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además mintiendo. Es decir, cuando la presidenta de la República dice, no, pues es que en esta elección hubo más votos que los que ganó el PAN y el PRI, se refiere. Pues eso es una falsedad. Es mentir.
en cadena nacional? Pues porque el PAN y el PRI juntos obtuvieron en la Cámara de Diputados 16 millones de votos. 16. Sí. Y aquí no hay 16 millones de votos. Entonces, ¿se puede poner la presidenta de la República una mañana a decir una mentira como una casa? Y no más falta que la doctora revise la aritmética, sume y reste, y verá que lo que acaba de decirle al país es falso. Repiten sus voceros todo el tiempo cosas como que este hombre que tiene el mayor número de votos, Hugo Aguilar, que sería el eventual presidente de la Suprema el Corte. presidente de la Corte, no hay duda de que va a ser. Con los números, porque en el caso de la Corte ya está prácticamente al 100%. Perfecto. Entonces, Hugo Aguilar tiene 6.078.000 votos. Dicen, y los oyes repetirlo una, otra y otra vez. Nuestro auditorio lo dice. Lo venía escuchando en los buzones de voz. Bueno, señores, en la Cámara de Diputados el PRI obtuvo 6.525.000 votos. El PRI. El PRI. Ya no les digo el PAN, 10 millones. Es una falsedad. Que la gente que nos escucha y que nos reclama cosas... Que también es bien poquito, por cierto. En un padrón tan grande, pero bueno, al final de cuentas, pues sí, por eso no ganaron. Por eso no ganaron. Pues voy a comparar el que ganó con el que perdió. O sea, eso está trampa en términos de la guerra de los relatos, ¿no? Pero además, ni siquiera les dan los números. Si lo hacemos con Cámara de Diputados. Bueno, si lo hacemos con la elección presidencial, les dan los números. Es este juego en donde de lo que se trata es de no importa lo que pasó, no importa lo que diga la aritmética, lo que importa es como argumento que esta es una gran elección, que este es un éxito, ¿no? Y que Benito Juárez será el presidente de la Corte. Y que Benito Juárez, y el relato del próximo Benito Juárez es el presidente de la Corte, de un hombre que conocemos poco y del que hay información también, digamos, muy crítica respecto de su proceder, por ejemplo, en las consultas fallidas indígenas. Para el Tren Maya y otras cosas. Para el Tren Maya, y que ha tenido una historia controversial en ese sentido. Y hay una lógica en donde no nos importa demasiado, digamos, a veces, lo que ocurre, sino lo que la gente cree que ocurrió, y que eso es de lo que se trata de producir. Bueno, yo que todavía quiero hablar de hechos, de cosas que están ahí, digo... Factual, dices. Pues sí, de algunos elementos fácticos. Creo que hay dos lugares de donde colocarse para mirar la elección desde el punto de vista de si hay éxito aquí o hay fracaso aquí. Si esto se ve en clave democrática, esto es una farsa de proporciones bíblicas, y esto es no una elección, sino una simulación. Porque no hay ningún elemento de clave democrática, iniciando por el hecho de poner a un juez sometido a una elección, pero atravesando después todo lo demás, en donde uno pueda asegurar que esto tiene una condición en clave democrática exitosa. Entre otras cosas, porque el acordeón, termina pareciéndose idénticamente al resultado de la elección, tal como se avisó aquí desde el momento en que estaba a punto de votarse esta reforma. Se dijo desde entonces, esta es una elección controlada, en donde desde el poder se va a establecer quiénes van a llegar a la boleta y quién va a ganar con posterioridad. Y se dijo también, esto no es una elección, sino es el intento por acabar con los actuales miembros del Poder Judicial. Y creo que cuando uno revisa desde la integralidad de la elección, desde los principios con los que se lleva a cabo la reforma y desde su materialidad, y luego revisa los niveles de participación, llega a la conclusión de que esto es eso, una farsa, un desastre o una simulación. Hasta ahí creo que está claro. Ahora hay otra lectura, que no es en clave democrática, en donde esto se vuelve un éxito. Y en ese sentido tiene razón la presidenta. Esto es un enorme éxito, porque han conseguido, mediante un conjunto de fraudes simultáneos, asociados no al inicio de la reforma, dijimos, sino mucho antes, destruir y secuestrar al Poder Judicial para controlarlo ellos y ellas. Eso sí es un éxito, ¿no? Es un éxito total, pero es un éxito total
no en clave democrática, sino en clave autoritaria, en clave de destrucción de una república, en clave de la destrucción de la división de poderes. En esa clave, en la ausencia de independencia del Poder Judicial, en clave de puedo acabar con libertades pasado mañana. En esa clave hay un éxito rotundo aquí. El mismo éxito se comparaba en Estados Unidos, creo que en CNN, que ha tenido personajes como Erdogan o intentos como los que ha tenido Trump en Estados Unidos, aún sin conseguirlo en aquellos lugares. Pero aquí el éxito, Carmen, es contundente. Han acabado prácticamente con el Poder Judicial para agenciárselo ellas y ellos. Bueno, eso en su propia mirada de construcción del mundo, pues puede considerarse un éxito, efectivamente. Para los que pensamos que queremos vivir en un país con democracia, con Estado democrático de derecho, pues evidentemente que hay un proceso de repudio público a este tipo de asuntos. Y además, tienen, sin que yo interprete necesariamente que aquí hay un mensaje consciente, clarísimo, preciso, como la guerra de los relatos lo sugiere, lo cierto es que 90 millones de personas, 88 millones en la lista que quieran, con votos válidos. Otra cosa que decirle a la presidenta, hay que contar votos válidos, presidenta. No votos contra votos, sino votos válidos contra votos válidos, para hacer comparaciones. Los partidos tienen votos válidos, no votos que se intentaron. También ese es un datito para tener presente. ¿Cómo votos que se intentaron? Sí, dicen, es que juntos no hacen más votos que los 12 o 13 millones de votos que hay. Ya dije que eso es falso, pero más allá de que sea falso, lo que digo adicionalmente es que los votos que tienen los partidos cuando se consignan son válidos. Y en una elección en general hay que quitar los votos nulos. Y por lo tanto no hay tantos votos, presidenta. Hay cerca de 10 millones, no 12. Digamos, si vamos a ser estrictos con la aritmética y con los conceptos. Bueno, iba simplemente al tema, Carmen, de señalar, esta elección, como la estamos planteando, va a redefinir y a redibujar el panorama que tenemos en nuestro país, y es algo que va a permanecer durante mucho tiempo, muchos años. Va a haber esta irregularidad hasta en tanto no surja una posibilidad de echar para atrás lo que ya ha ocurrido. Porque lo que puede hacer es atenuarse con reformas en la segunda fase, esta elección, y empezar a ver cómo demonios 2027 se va arreglando. Pero la jerarquía más importante del control del Poder Judicial está puesta. La Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior. Es correcto. Lo demás, bueno, los que faltan por votarse en 2027, pues ya se acoplarán ahí. Pero estás construyendo este esquema, ¿no? Y yo advierto que se trata de un esquema que va a generar en México no solo deficiencias desde el punto de vista de la justicia, ¿no?, que es el gran tema aquí, sino va a provocar incluso, digamos, la pérdida de derechos de las personas, de la ciudadanía. Y eso es parte del problema que hoy tenemos. Es decir, ya teníamos un poder judicial con resistencias, con muchos problemas, sin la capacidad de haberse transformado como se debía haber transformado. No, estaba mal, pero el problema es que se puede poner peor. El problema es que tenemos garantía de que se pondrá peor. Que eso que estaba mal, diagnosticadísimo, no lo resuelve esta reforma. No lo resuelve de ninguna manera esta reforma, ¿no? Entonces, esa es la tragedia. Esa es lo que creo que es la tragedia de lo que pasa, más allá de, repito, la guerra de los relatos de si esto fue exitosísimo o esto fue no exitosísimo en términos de lo que está pasando. Veo también, advierto, y valdría la pena ver un poco a una oposición que está en cierta medida, Carmen, siempre citada, pero un tanto invisibilizada desde el punto de vista de su propio relato, ¿no? ¿Qué advierto? Yo decíamos aquí el domingo que hay todo un relato respecto de si la oposición, dicen, dejó
dejó el campo libre, ¿no? Sí, como si tuviera esa fuerza para impedir que 87 millones no fueran a votar. ¿Qué favor le hacen? Sí, hubo quien llamó a no votar desde la oposición, pero... Eso respalda a la oposición. Eso significaría que tendrían una fuerza gigantesca y sinceramente no corresponde. La mayoría del pueblo está es decir, basados en los mismos principios con los que se construye el relato previo, o sea, jugando en los mismos términos que juega Morena en el juego, ahora resultaría que en realidad el 88%, 87% del país apoya a la oposición y repudia lo que han hecho. Eso es lo que tenemos que decir. ¿O qué? Tampoco creo que sea justo afirmar una cosa de esa naturaleza. Así que hoy, en realidad, a los partidos de oposición los apoya el 87% del país. Por supuesto que no. Bueno, no hay tal realidad. No. Este es un mensaje de la sociedad mexicana, en mi opinión. La sociedad mexicana es muy diversa, muy plural, etcétera. Pero aquí, en mi opinión, un mensaje gigantesco. 87%, 90% de la gente no fue... Por más que se hicieron las campañas más insistentes desde el oficialismo para que la gente fuera a votar, porque se le permitió desde el Tribunal Electoral que el gobierno y los actores políticos hicieran campaña para ir a votar. No fue respondida esta campaña con la presencia de las personas. O sea, al final de cuentas, mayoritariamente la gente dijo, no voy. ¿Es un mensaje o qué cosa es esto? A ver, yo creo que es un mensaje... O todos ese domingo dijeron, qué flojería. No fue un tema de qué flojería a votar. A ver. Es un mensaje, ¿o no? Yo creo que hay varios componentes de ese 90 o ese 88% de personas que no van. Ya digo que sería maniqueo afirmar que ese 88% apoya a la oposición de este país y repudia esto. Está hecho de muchas cosas ese 88%, pero... Eso creo que está pasando. Sí creo que hay un mensaje absolutamente claro. A esta elección... fueron las personas que en una proporción muy grande Morena pudo llevar a las urnas y el aparato de Estado, lo que antes llamábamos el PRI gobierno, ahora llamaríamos el Morena gobierno, pudo llevar a las urnas y eso, por lo que advertimos, está en cerca de 10 millones de personas en esta elección. Habrá quien haya ido sin duda por genuino interés y por convicción propia, que es respetable. No tengo duda. Sin duda. O sea, no queremos decir ni que todo el 87 sea la misma cosa, ni que los que fueron acarreados, pero hay una combinación. Hay una combinación y una proporción. Y respetamos a quien haya decidido una cosa y la otra. Lo que sí vimos en las semanas previas es lo que tú estás señalando. Todo el aparato de Estado, desde la presidenta hasta el presidente municipal, etcétera, estaban trabajando para tener una elección con mucha más participación. No, por supuesto. Porque entienden que la legitimidad de un proceso político sí tiene que ver, en una buena parte, con la cantidad de personas que acuden a las urnas. Aunque ahora lo quieran, en la guerra de los relatos, esconder. No importa que el 87% no haya ido. Exacto, pues, ¿qué más da? Exacto. No. Pero ellos saben, en su fuero interno, que ahí hay un no pueden no saberlo, claro. Lo tienen claro. Creo que la parte que decide del país no ir puede tener esa parte del país una preferencia incluso por Morena. Sí, también podría ser. Pero, y creo que hay un componente importante de la gente que no fue, que puede o ha apoyado a Morena. La pregunta es por qué no fueron. Y la respuesta de esa gente, ya no te hablo de los opositores que no fueron, que también es un montón de gente, o sea, 40%, ¿no? O 38%. Y el resto, supongamos, es gente que vota por Morena. ¿Por qué no fueron? Hay que hacerse la pregunta. ¿Por qué la gente que incluso vota por Morena no fue? Bueno, porque esta elección, para la gran mayoría de la población que está en México no votando, en mi opinión, no tiene pertinencia, ni sentido, ni lógica en la acción que las personas llegan a hacer respecto de la elección de un juez. Nos habla de muchas formas del término de relación de un ciudadano con la justicia pensada como un juez. O sea, de la enorme distancia que hay en esto, Carmen. Porque estamos viendo, y ojo aquí, los datos solo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Espera Carmen a conocer los resultados de anulación de las otras elecciones. Y veremos cómo ese éxito se va reduciendo cada día más
en términos de la cantidad de personas que habrían anulado o no participado en esas elecciones mediante esos recuadros en blanco. ¿De qué está compuesto esto? Me parece que el mensaje es muy poderoso en términos generales. Sí. Y es uno, no me interesa, repudio o no voy a un ejercicio que no tiene sentido para mí como ciudadana o como ciudadano. Pero pones un punto importantísimo. Bueno, varios puntos, pero este que acabas de decir me parece interesantísimo e importante. Si nos atenemos a los resultados electorales y a que Morena tiene mayoritariamente la representación popular a través de los gobiernos, tiene prácticamente todas las gubernaturas, en fin, podemos discutir cómo tuvo la mayoría calificada en el Congreso, desde luego, pero tuvo mayoritariamente un voto en el Congreso, a pesar de que después hicieron lo que hicieron para tener mayores calificadas, pero si nos atenemos a esos datos, a esos resultados reales, no se puede negar efectivamente que mayoritariamente Morena es el partido con mayor preferencia del país, punto, no hay duda, pero es verdad. ¿Por qué esos que mayoritariamente están simpatizando en las elecciones con Morena no fueron a las urnas? Pues me imagino que por las mismas razones exactamente por las que no fueron a la votación de revocación de mandato, o las mismas razones pudieron tener para no ir a la votación de si se enjuiciaban o no a los presidentes, que tuvieron ínfimas votaciones, a pesar de ser promovidas por el mismísimo López Obrador. No fueron tampoco, porque eran una vacilada. Y la gente no es estúpida. Por más que tenga simpatías por el PAN, por el PRI, por quien quieran, cada quien sabrá su santo, la gente no es estúpida. Y la gente entendió, esa es mi interpretación, que esto es una absoluta farsa. Y que los resultados ya se sabían por anticipado, porque escogen tres y todos son nuestros. Los candidatos todos son prácticamente, digo, tampoco se puede generalizar al 100%, habrá quien haya participado. De la Suprema Corte, Carmen, sí ya puedes generalizar al 100%. Bueno, ya está súper quinta, ¿no? O sea, bueno, super final, no es, o sea, a ver, perdón. El mensaje es que la ciudad mexicana no es estúpida y puede tener preferencias políticas por Morena o por quien quiera, pero esta elección tiene el 87-90% de abstención y eso no puede ser interpretado más que un mensaje de la sociedad mexicana. Absolutamente claro, frente al cual lo que quieren es silenciar el 87%. Se va a silenciar o se va a intentar callar mediante el sistema de medios, mediante la guerra de los relatos, este enorme fracaso en clave democrática. Porque lo que está diciendo la ciudadanía a este grupo en el poder es, no voy. O sea, sí voy a votar por ti, pero no voy a este cuento que me estás contando. No cuentas conmigo incondicionalmente para todo lo que quieras. No cuentas con esa parte. Voté por ti para estar de gobierno, pero esto no me gustó. Pero esto no tiene sentido, lo que estás haciendo. Y esto también habla de la distancia que hay respecto, repito, del Poder Judicial y de su necesaria reconvención. Por eso es porque todos los ángulos de esta reforma no estaban tocando lo que sí es importante, que es recomponer la justicia, que es ir en contra de la impunidad en México. La gente sabe que esto es un quítate tú para ponerme yo. Esto es esto. Y la gente sabe que es, y algunos ministros así lo reclamaron o lo señalaron, que esto es un ejercicio casi de venganza personal a algunos otros. Yo no lo interpreto hasta allá. Sí, a ver, la reforma de López Obrador es eso. Sí, pero esa venganza tiene que ver con adueñarme de ese poder. No solamente es una venganza como tal, sino además quedarme con tu... Los voy a quitar a todos, voy a correr a todos y voy a hacer una super reforma que sí sirva, que sí funcione. Eso no ocurrió. Bueno, eso es de lo que creo que no se está hablando, que hay una parte muy importante del país que está mandando este mensaje, y yo creo, y esto pasa por revisar internamente el asunto dentro de ese grupo político. Alguien me decía, déjame guardarme el nombre, pero alguien me decía, la entrevista que le hacías refiriéndole a la entrevista que le hacías a Leonel Godoy, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la oír a Leonel era la apoteosis del entusiasmo, ¿no? O sea, decías, este hombre, decir, yo no sé, estaba casi deprimido, me daba la impresión cuando te contestaba, ¿no? Esto fue un éxito, Carmen, ¿no? O sea, y uno lo veía y decía, o sea, ¿en serio?
En serio, o sea, el ánimo que se sentía, yo escuchándola, te digo. Sí, como radio escucha. Como radio o escucha. como cibernauta, como seguidor de Aristil. O sea, bueno, esto es tremendo, ¿no? Yo creo que saben que claro esto... que saben, pues es gente inteligente, al final de cuentas. Saben perfectamente que es un desastre. Enormes. Entonces, creo... Oye, dijo Gargarella, sí. ayer, el lunes que lo entrevistamos, dice, cuando suceden estas cosas, ya le llamó autócrata al asunto, saben lo que hicieron, se tragan la bilis y siguen adelante. Eso es brutal. Eso es lo que me parece al final del día. Morena es sin duda hoy el grupo político, digamos, la fuerza política más importante del país. Y a veces el grado de irresponsabilidad con la que están conduciendo a la República va a marcarlos históricamente como los destructores, como los autócratas, como los autoritarios. Y es tremendo, pero los libros de historia, cuando sean producidos no por propagandistas, sino por historiadores, van a narrar esta etapa de la vida de México como una regresión autoritaria sin precedentes, después de un proceso de intento de transición a la democracia con un montón de temas. Pregunta. Eso es lo que creo que se va a narrar en los libros de historia del futuro, sí. Pregunta. ¿Crees que se atrevan a poner este capítulo de historia en los libros de texto gratuitos de la educación mexicana? No por parte de historiadores. No, pero a ver. Lo van a poner... El gobierno. O sea, claro, pero... A ver, ¿cómo educas a los niños? Pues justamente ese es el tema. La batalla que decíamos el otro día, que es una batalla cultural, ¿no? Totalmente. O sea, se trata justamente de no contar lo que pasó. Y así se construyen identidades nacionales, Carmen. No, por eso lo digo. Se construyen a partir de muchísimas mentiras y de muchísimos elementos que no tienen que ver con hechos fácticos. Pero estamos en el siglo XXI. Los niveles y los canales de información que se tienen respecto del siglo XIX o del siglo XVIII o de la construcción misma del Estado son completamente distintos. Y aquí la verdad se va a colar, se va a ir colando. Porque justo lo que va pasando con esas mentiras construidas a lo largo de los años es que la verdad vuelve como un moho y va inundando las calles y va inundando a las personas y vendrán generaciones que van a acudir a datos, que van a acudir a evidencia y a entender que hay cosas que son mitos extraordinarios respecto de aquello que les contaron que pasó, ¿no? Es decir, que los personajes de la historia no son esos que se contaban en los libros de texto, sino otros. Entonces, yo por eso digo que el futuro, lo que esta gente está haciendo, lo que están perpetrando en México, tiene unos grados de responsabilidad enormemente grandes y en nada se parecen a los sueños democratizadores que los impulsaron a luchar por la llegada al poder. En nada se parecen a las luchas y a las pérdidas de compañeras y compañeros que dejaron la vida tantas veces y en tantos lugares por defender un derecho, por enfrentar un cacique, por detener al PRI como era, con esa maquinaria de cosas, y hoy están convertidos en una maquinaria, en una rueda que aplasta, no importa quién, no importa qué, no importa bajo qué valores, bajo qué principios, y creo que tiene razón Gargarella, es que son unos autócratas y es un grupo ahí en el poder que además hoy tiene instrumentos terriblemente poderosos, como un ejército de servidores de la nación, como un conjunto de programas sociales que dan un dinero directo a las personas, que son, se quiera o no, pero eso es lo que nos muestran los estudios, el gran motor de esta maquinaria. Y aquí hay una pregunta que socialmente tendríamos que hacernos, y es, esta gente que no fue, esta gente que hoy decidió no participar, disminuyendo el porcentaje importante del 17-18% que tuvo el tema de la revocación de mandato. Vacilada. O de los presidentes, que también fue la pregunta, fíjate, de Saldívar. Pero esa vacilada tuvo 18 puntos. Sí. 18 puntos. No. Y esta vacilada 12. Pero se está eligiendo un poder. Pero el otro no pasó nada, y aquí sí. Totalmente. Lo otro era
pero esta sí tiene efectos. Si el gran motor son los programas sociales, La otra nos costó dinero. incluso ese motor de programas sociales tiene límites. Asumiendo que fue gente que fue con convicción a las urnas, etcétera, ¿de qué tamaño es el motor? ¿De qué tamaño era? ¿Y de qué tamaño es el motor de gente que induces a llevar a las urnas? Porque lo que sí te digo, Carmen, es que aquí echaron toda la carne al asador, ¿eh? Toda la carne al asador para llegar a una elección y llamando a votar desde el púlpito presidencial, la presidenta vuelta a la presidenta del INE y del tribunal y de lo que sea necesario, ahora además de la Corte, de lo que sea necesario, y le salieron 12 millones de personas a votar. ¿De qué tamaño era? ¿De qué tamaño es la maquinaria? ¿De qué tamaño es el acarreo del país? ¿Cuánto vale, para empezar a analizar, esa maquinaria que lleva a aplastar y aplastar en elecciones? Algo nos dijo esta elección, Carmen. Esa maquinaria no es tan grande como la sociedad mexicana. Esa sociedad mexicana, el día que decida otra cosa, va a decirles basta, va a decirles alto, este no es el camino. Y hablo de la sociedad mexicana, no de la oposición, de la sociedad mexicana, incluso la que hoy vota por ellos. Creo que esa lección debería quedar presente en este ejercicio que es, en mi opinión, la destrucción de un poder en México. Alfredo Figueroa, gracias y buenos días. Buenos días.